Buenos días, queridos hermanos. Que la paz de Dios sea con todos ustedes esta hermosa mañana. Hoy vamos a hablar de un tema que es de actualidad y que me gustaría tocar con ustedes porque es un tema no solamente de actualidad, sino es un tema que nos pasa a muchos de nosotros en cualquier momento de nuestras vidas. Y es que nos apresuramos en la vida, en tomar decisiones. No sabemos esperar en Dios, esperar en su palabra, esperar en su tiempo. Y lo queremos hacer en nuestro tiempo, lo queremos hacer a nuestra manera. Y vamos a mirar qué tan bueno y qué tan malo es el hacer esto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros esperar en el Señor? La palabra nos enseña que nosotros tenemos que, en Juan 5:39, nos enseña acá que tenemos que escudriñar las palabras porque en ella tenéis vida. Entonces, en las palabras del Señor, nosotros tenemos vida eterna, vida presente, vida actual. Y tenemos que escudriñar las palabras porque ellas nos dan testimonio de Dios, de Jesús, de la vida y de cómo nosotros podemos llevar nuestra vida acorde a la palabra del Señor para sacar todo el provecho que nosotros podamos sacarle, para así nosotros beneficiarnos mientras estemos con vida, teniendo una vida saludable, alegre, con gozo, con felicidad, con esperanza, con amor. Entonces vamos nosotros a mirar cómo podemos nosotros poder esperar en el Señor, ¿no? En Proverbios, ah, en Proverbios 3, déjenme, me dirijo a Proverbios 3. En Proverbios 3, el capítulo 3, el versículo 5 y 6 nos dice así: confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará, limpiará o enderezará todas tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Oremos. Señor Dios mío, te pedimos que esta palabra que acabamos de leer sea viva en nuestros corazones y que tú dirijas nuestros pasos, enderezcas nuestras sendas, allanes nuestros caminos, para que nosotros podamos caminar, Señor, a tu lado, con tu presencia, encontrando gozo, paz, amor y tranquilidad en cualquier camino en el que nosotros nos encontremos. Porque cualquier camino, bajo cualquier circunstancia que nosotros caminemos, si estamos contigo, nada tenemos que temer. Te agradecemos por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Te pedimos que abras nuestros espíritus esta mañana para que entendamos las palabras que tú nos quieres decir. En nombre de tu Hijo adorado, amén. Amén y amén. Entonces, nosotros estamos mirando acá que el libro de Proverbios, por cierto, el libro de Proverbios es un libro de vida, es una guía de cómo vivir nuestros días en prosperidad, en gozo, en amor. Y yo les insto a que lean este libro, que lean la palabra de Dios en general, pero el libro de Proverbios es un libro que nos llena a nosotros de sabiduría. Entonces, como dice Juan, nosotros tenemos que escudriñar la palabra del Señor para que por medio de ella nosotros tengamos vida, vida presente, la vida de hoy y la vida eterna. Entonces en eso tenemos nosotros que confiar, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer eso. Entonces, para esperar en el Señor tenemos que escudriñar su palabra, porque al escudriñar su palabra, nosotros llegamos a conocer íntimamente
quién es el Señor Jesús y quién es Dios. El Señor Jesús vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Entonces nosotros tenemos que clamar por esa vida en abundancia, pero esa vida en abundancia se basa en una relación íntima que yo tengo con el Señor Jesús. Y una intimidad se basa, primero que todo, en el conocimiento mutuo. Jesús, Dios encarnado, no necesita de nosotros conocernos, puesto que ya nos conoce desde antes de la creación del mundo. Pero nosotros sí necesitamos conocerlo a Él. Entonces, Él nos ha dado, por medio de su palabra, los instrumentos para que nosotros lleguemos a conocerlo a Él y lleguemos a conocer a Dios. Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Si me conoces a mí, conocemos al Padre también. Entonces, si conocemos a Jesús, conocemos al Padre. Entonces, tenemos que, siempre, como les he repetido muchas veces, tenemos que leer la palabra del Señor. Tenemos que llegar a conocerlo porque el Señor es una persona, si queremos llamarlo así, que se caracteriza por su deseo de tener una relación íntima con nosotros. Él quiere que nosotros estemos completamente ligados a Él en todo sentido. Entonces tenemos que confiar a Dios, ¿no? Tenemos que saber que si nosotros estamos con Dios, entonces podemos esperar en Él, porque lo conocemos, porque sabemos que lo que Él dice en esta palabra es cierto y Él jamás nos mentirá. Entonces, vamos a mirar ahora que para tener fe y para tener esperanza vida, nosotros tenemos que esperar, tenemos que reconocer que los caminos del Señor tal vez no sean los más fáciles de seguir, y no lo son muchas veces. Son caminos que requieren que nosotros nos afirmemos en nosotros mismos, tengamos coraje, tengamos fe en el Señor y caminemos hacia adelante. Muchas veces cuando las circunstancias no se prestan o no son las más fáciles. Entonces caminar con el Señor tal vez no sean los caminos más fáciles, pero son los más beneficiosos para nosotros. Son los que nos van a llevar de gozo, de placer, de felicidad, de paz y de tranquilidad. Y acuérdense de una cosa, que el Señor dijo que Él venía a darnos vida y vida en abundancia. Pero también nos dijo que la cuestión no sería fácil. Porque nosotros tendríamos que tener confianza, porque así como nosotros íbamos a encontrar circunstancias difíciles para nosotros mismos y en nuestras vidas, teníamos que tener fe, porque así como Él venció al mundo, así nosotros, teniéndolo a Él, también vamos a vencer el mundo. Entonces eso es muy importante. Entonces yo estuve haciendo un pequeño análisis de cómo esperar en Dios, cómo poder tener esa esperanza viva en Dios. Entonces, primero que todo, nosotros tenemos que tener confianza. Cuando nosotros tenemos confianza en un amigo, nosotros sabemos que Él no nos va a fallar. Con mucha más razón en el Señor Jesús. El Señor nos dice que Él jamás nos va a abandonar, que Él siempre va a estar con nosotros y que aquel que empezó la buena obra va a estar con nosotros hasta que esa obra se termine, hasta el final de los días. Entonces, el Señor va a estar con nosotros, entonces yo tengo que tener esa confianza, tengo que tener esa fe de lo que yo no veo, verlo con mis ojos espirituales. Tal vez con mis ojos humanos no lo vea, tal vez me sienta que no hay salida, pero mis ojos espirituales, mi fe en Dios, mi fe en el Señor, me insta y me dirige hacia aquello que Dios me ha prometido. Y lo que Dios me ha prometido es que Él siempre va a estar conmigo. No importan las circunstancias, no importa lo que yo esté atravesando. Él está conmigo y todo va a resultar en provecho para mí.
También tengo que tener paciencia. Muchos de nosotros, cuando nos hemos metido en situaciones difíciles, tu hermano y tu hermana, cuando se han metido en situaciones difíciles, es porque no hemos tenido paciencia, no hemos sabido esperar en el Señor. Entonces nos metemos nosotros en problemas. ¿Y por qué nosotros no esperamos en el Señor? No esperamos en el Señor sencillamente porque tenemos ese innato deseo de controlar las cosas. Es muy fácil decirle al Señor que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿No? Eso es fácil. Tú eres mi Salvador, yo estoy salvo. Pero decirle yo rindo mi vida a tus pies. Toma tiempo. Toma tiempo. El poder decir de corazón, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo he sido crucificado con el Señor Jesús en esa cruz. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Son palabras muy hermosas. Pero tenemos que entender que al decir eso, estamos dándole al Señor el 100% control sobre nuestras vidas. Ya no vivo yo. Él es el que vive. Él es el que decide. Él es el que dice por dónde mi vida se va a dirigir. Y yo tengo que obedecerle. Entonces, si Él es mi amo y es mi Señor, entendamos que en los tiempos feudales, cuando uno le pertenecía a alguien, uno hacía la voluntad de esa persona. Uno no tenía voluntad propia. Uno hacía lo que su amo decía y lo que su amo quería. Y el Señor Jesús es nuestro amo. Nosotros somos sus esclavos. Y el Señor, en su misericordia, nos ha llamado inclusive sus amigos. Entonces nosotros tenemos que obedecerle. Entonces nosotros tenemos que soltar ese control y entregárselo a Él. Ese control total. Entonces Él está en control. Otra de las cosas por las cuales muchas veces nosotros no queremos hacer eso es por miedo. Miedo a perder el control. Miedo a qué va a pasar. Miedo a encontrarnos sin ningún poder de manejar nuestro entorno. Aunque sí tenemos mucho control, pero control basado en la palabra de Dios, control basado en el conocimiento del control, en el control del Señor. Tenemos que confiar en Él y tener la confianza que Él siempre está con nosotros también. Entonces, ese miedo, ¿no? El Señor no nos dio un espíritu de miedo, dice la palabra, que nosotros no tenemos un espíritu de miedo, sino un espíritu de fuerza, de valentía, de coraje y de autocontrol. Entonces nosotros tenemos que autocontrolarnos, tenemos que perder ese miedo. Él está en control, ¿no? Tenemos que dejar de sentir esa frustración. Nosotros somos lo que somos en nuestra fe cristiana, por lo que tenemos adentro, no por lo que tenemos afuera, no por lo que el Señor nos regale, sea mucho o poquito. Puede ser una mansión o puede ser un cuarto. Puede ser un carro muy fino, puede ser un carro muy noble, muy humilde. Puede ser una cuenta bancaria exorbitante o puede ser una cuenta bancaria pequeña. Podemos tener un gran trabajo, podemos tener un trabajo que no sea de tanta calidad. Todo eso está enfocado en servirle al Señor para su gloria y para su honor. Y si nosotros ponemos a Dios primero, para su gloria, para su honor, entonces hagamos lo que hagamos, nosotros nos vamos a sentir que estamos honrando a Dios y nos vamos a sentir con ese gozo, esa paz que el Señor prometió darnos. Entonces es muy importante, ¿no? Que nosotros perdamos ese miedo, que nosotros le perdamos el miedo a perder el control y al contrario se lo entreguemos a Él. Y entre más control le demos al Señor, más control vamos a tener sobre nuestras vidas, porque Él nos va a dar mucho más de lo que nosotros le estamos dando.
Entonces nuestra vida le pertenece a Él y como nuestra vida le pertenece a Él, sabemos que tenemos que esperar en Él, en sus tiempos, en sus decisiones. Tenemos que confiar en Él con todo nuestro corazón. Y eso nos lleva a nosotros, permítame otra parte de la Biblia, en Isaías tenemos la palabra del Señor, que es Isaías 55, 8 y 9. 55, 8 y 9 dice, porque mis caminos no son los caminos de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Entonces los caminos del Señor son muchísimo mejores que nosotros, muchísimos más altos, y nosotros tenemos que esperar en Él. Así como nosotros sabemos muchísimo más que uno de nuestros hijos cuando tenía de pronto 5 o 6 años, de pronto cuando quería comer algunos dulces, y nosotros le damos solamente unos cuantos, pero no le damos todos los que él quería. De pronto ese hijo se podría molestar y se podía poner bravo porque él quería algo en ese momento. Pero nosotros sabíamos, por edad, por experiencia, que si le damos demasiados dulces, iba a tener un dolor de estómago, se le iban a malograr los dientes, iba a tener muchos más problemas en el futuro. Entonces el Señor es lo mismo con nosotros, siendo nuestro Padre Celestial. Él conoce, obviamente, porque es Dios. ¿Qué es lo que nos tiene que dar? ¿Cuándo nos lo tiene que dar? ¿En qué medida nos lo tiene que dar? Y muy importante, si nosotros estamos y somos capaces de manejar aquello que el Señor nos va a dar. La palabra del Señor nos dice que nosotros si buscamos, encontramos y golpeamos, ¿no? Se abrirán puertas, que todo lo que le pidamos a Dios en el nombre de Jesús se nos será dado, pero tenemos que entender las palabras. Yo ahorita que quiero $1,000,000, eso no quiere decir que se me van a aparecer ahí. El Señor lo que está hablando es que todo aquello que pidamos en espíritu y en verdad, para su honor y para su gloria, se nos será dado, lo que sea, pero para su honor y para su gloria. Y se nos va a dar con medida, se nos va a dar aquello que nosotros podamos manejar en ese momento. Entonces, no todo lo que nosotros vamos a pedir se nos va a dar, porque primero que todo muchas veces no sabemos cómo pedir. Segundo, pedimos cosas que son indebidas, cosas que nos van a dar una felicidad a nosotros momentánea, nos van a dar una felicidad que es pasajera, y lo que el Señor está buscando son cosas eternas. Por eso el Señor dice que la paz que Él nos da no es como la paz del mundo. La paz que nos da el Señor es una paz que ve mucho más allá de las cosas presentes. A mí hay muchas cosas que me pueden dar paz ahorita, hay muchas cosas que nos pueden dar paz a todos nosotros, pero pueden ser cosas pasajeras, y lo que el Señor nos está queriendo dar a nosotros son cosas eternas. Entonces tenemos que mirar eso, tenemos que aprender a mirar la palabra con los ojos de la eternidad al frente a nosotros. Y mirando la eternidad al frente a nosotros, vamos a entender que la paz de este mundo es pasajera y la vamos a aprender a disfrutar de esa forma. Entonces nosotros tenemos que tener confianza, tener fe, tener paciencia, que las palabras y las obras del Señor para nuestras vidas son cuando Él las determina, son cuando Él las quiere, son cuando Él las manifiesta en nuestras vidas, no son cuando nosotros las queremos. Nosotros somos demasiado impacientes. Estamos viviendo en una sociedad donde es una sociedad de consumo y todo lo queremos ya. Y por eso muchas personas han cometido errores
económicos, muchas veces, ah, grandísimos. Se meten muchas veces en casas, en automóviles que no pueden pagar porque se pueden ver muy bonitos, una casa muy hermosa, pero financieramente y económicamente no alcanzan a manejar esa deuda y terminan perdiendo la casa o terminan perdiendo el automóvil. Entonces, tenemos que mirar nosotros que cualquier decisión que nosotros tomemos tiene que estar basada en la palabra del Señor. Es muy importante. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros el esperar en Dios? Nos enseña muchísimas cosas que nosotros debemos practicar en estos momentos. Nos da fe en el Señor, que no somos nosotros los que estamos haciendo la obra, nosotros no somos los que estamos manejando nuestra vida, sino nos da la fe de que es el Señor el que está en control de nuestras vidas y que nosotros podemos descansar, así como un bebé pequeñito descansa en el seno materno y se siente totalmente protegido. De esa misma fe tenemos nosotros, que el Señor nos va a cuidar, nos está cuidando. También nos da sabiduría, nos da sabiduría. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Entonces yo también les pido a ustedes que le peguen una lecturita de vez en cuando. El libro de Proverbios es un libro maravilloso en cuanto nos enseña a vivir el día a día, nos enseña a discernir las circunstancias que se nos están presentando día a día para que así nosotros podamos tener y tomar la mejor decisión, ¿no? Entonces la sabiduría es importante y en el libro es una gran porción que está dedicado a la sabiduría. El comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. Pero no es un temor de miedo, no es un temor de que Dios nos va a castigar, no es un temor de que Dios no nos va a dar. Dios nos va a dar de acuerdo a lo que nosotros en nuestro corazón le hayamos pedido para su honor y para su gloria, lo que podamos nosotros sostener ese momento, lo que podamos hacer. Él no lo va a conseguir. También otra cosa es que nos da vida. Nosotros muchas veces no buscamos la vida eterna, es eso a lo que me estoy refiriendo. Y podemos también perder la vida física si nosotros no tenemos el cuidado de seguir la palabra de Dios, de meternos por caminos malignos, de meternos por caminos que no nos convienen, porque también en este mundo hay maldad. Este mundo está gobernado por Satanás. Y como les he dicho muchas veces, Él vino a matar, a robar y a destruir. No solamente nuestra relación con Dios, sino a matar nuestra vida física también. Están las drogas, están los vicios, están los malos caminos. Está todo aquello que no solamente matan nuestra relación con Dios, sino también matan nuestra vida física. Entonces nosotros tenemos que ver que la palabra de Dios nos da vida. No solamente vida eterna, que ese es el mayor propósito, sino que al alcanzar esa vida eterna también estamos alcanzando una vida presente, una vida con gozo, una vida con paz. Entonces tenemos que caminar así, con fe, con sabiduría, con vida, ¿no? Tenemos que el aprender a confiar en el Señor y a esperar en Él nos da a nosotros la satisfacción de que aprendemos a valorar las cosas. Porque cuando nosotros nos cuestan las cosas, cuando no las tenemos exactamente en el momento que nosotros queremos, sino que tenemos que esperar por ellas, entonces esas cosas, sean las que sean, adquieren un valor mucho más importante que el hecho de poderlas conseguir sin ningún esfuerzo, ¿no? Por eso es que las tarjetas de crédito son un cuchillo de doble filo, donde una tarjeta de crédito nos puede sacar de un afán si podemos pagar esa tarjeta de crédito inmediatamente y pagarla. Pero cuando nos empezamos a colgar en nuestros pagos, cuando solamente podemos hacer el pago mínimo y parte de ese pago mínimo que estamos haciendo se está yendo a intereses,
Entonces, cuando nos metemos en dificultades. Conseguimos lo que queríamos en el momento que queríamos porque emocionalmente lo hicimos. Tomamos una decisión emocional y pagamos con dinero en plástico, con una tarjeta de crédito. Pero termina uno pagando mucho más de lo que cuesta realmente con los intereses y muchas veces nos trae muchos dolores de cabeza y situaciones que no deberíamos estar pasando porque eso no es lo que quiere el Señor. Entonces, también otra cosa que nos da el hecho de esperar en el Señor es que podemos caminar con la frente en alto, donde cualquier persona nos puede mirar y nadie nos puede poner el dedo y nos puede juzgar, porque nosotros supimos esperar en el Señor. Nuestros padres eran mejores para eso de lo que nosotros somos. Ahorita, y otra vez vuelvo a las tarjetas de crédito, nos han hecho la vida muchísimo más fácil. Podemos obtener las cosas en un abrir y cerrar de ojos actualmente. En los tiempos de nuestros padres y de nuestros abuelos era más difícil la situación. Entonces tenían que ahorrar mucho más. Entonces, pero una vez que lo conseguían, no le debían a nadie. Cuando tú le debes dinero a alguien, cuando tú le debes dinero a un banco, cuando tú le debes dinero a un prestamista, cuando tú le debes dinero a otra persona, tú eres esclavo de esa persona, porque tú le tienes que dar una porción de lo que tú ganas a esa persona. Entonces no seamos esclavos de nadie, sino del Señor. Debámosle, pero solamente al Señor. Confiemos solamente, pero en el Señor. Porque el Señor es el que nos da toda la ayuda, el que está con nosotros a todo momento, el que siempre está con nosotros en momentos difíciles. Entonces, por favor, no seamos emocionales cuando vamos a hacer una compra. Y todo lo hemos sido en algún momento u otro. No estoy señalando a ningún hermano o a ninguna hermana, porque me estaría yo señalando a mí mismo muchas veces. Pero nosotros aprendemos y tenemos que aprender de nuestros errores. Tenemos que aprender más a confiar en el Señor, 100%, totalmente. Decirle, Señor, quiero hacer esto, este es el momento que tú me estás mostrando. Dejemos que el Señor nos muestre el camino. Tenemos que tener la paciencia para no apresurarnos, para aprender a escuchar al Señor, no aprender a escuchar lo que nosotros deseamos en nuestros corazones. Entonces, eso es muy importante, que nosotros tenemos que saber que los pensamientos de Dios, como nos dice Isaías 55, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y los caminos del Señor son más altos que los de nosotros. Entonces tengamos cuidado, hermanos, porque nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor para que el Señor nos dé todo. Y cuando estoy hablando que nos dé todo, es no solamente físicamente, sino espiritualmente. Nosotros tenemos que esperar en Él por sanación física, por sanación espiritual, por sanación financiera, por sanación emocional, sanación psicológica, sanación de toda clase, de toda índole. Tenemos que ponérselo a los pies al Señor y que sea el Señor el que en su tiempo y en su voluntad nos dé a nosotros todo aquello que nos conviene, que podemos manejar, que nos va a dar vida, frutos, que nos va a dar gozo y que no nos va a dirigir por malos caminos. Entonces, muchachos, yo espero que esta pequeña charla haya servido para que nosotros sepamos que siempre tenemos que esperar en el Señor, que no tenemos que ser emocionales en el momento de tomar decisiones, porque cualquier decisión que tú tomes emocionalmente, usualmente es una decisión que está errada, una decisión que esté equivocada, porque estamos basando nosotros nuestras decisiones en lo que sentimos y no realmente en las circunstancias. Entonces no basemos nuestras decisiones en los deseos.
de la carne. Porque los deseos de la carne son opuestos a los deseos del espíritu. Y nos pueden traer un placer momentáneo, es verdad, pero estamos pagando por ellos tremendamente. Estamos pagando un precio bastante alto. Entonces esperemos en el Señor, que es el dador de todas las cosas buenas, en el tiempo propicio, en el tiempo en el cual nosotros realmente sabemos evaluar el valor de aquello que se nos ha dado. Y enseñémosle eso a nuestros hijos. Uno de los problemas que tenemos con nuestros hijos es que somos demasiado complacientes. Los mimamos demasiado. No sabemos decirles que no. Y los estamos acostumbrando en esta vida de construcción rápida, que todo tiene que ser ya y que todo tienen que tenerlo. Y el Señor nos está demostrando que no es cuando nosotros queremos, pero que tiene que ser cuando Él nos lo quiera dar. Y por eso nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor. Entonces, por favor, el Señor nos dio unos hijos para que les demos guía, para que les demos disciplina, para que les demos ejemplo. Entonces, démosle toda esa disciplina en el Señor, todo ese ejemplo en el Señor. Seamos modelos en el Señor. Enseñémosles a esperar a ellos en el Señor, como ellos nos ven a nosotros esperar en el Señor, porque somos su ejemplo y su modelo. Y nuestro ejemplo y nuestro modelo tiene que ser el Señor Jesús, porque Él es el único que nos da la vida eterna. Oremos. Señor Jesús, te damos las gracias por este día, Señor, y te pedimos que estas palabras hayan llegado a aquellos que tienen que llegar, Padre, aquellos que tienen un problema de cualquier índole, Padre, para que sepamos poner ese problema, ese algo, entre comillas, a tus pies, Señor, para que nosotros aprendamos a esperar en tu momento, Padre, porque en ti está el gozo, la sanación, la felicidad, la prosperidad y la eternidad de nuestros espíritus, Padre. Te damos gracias por todo ello y te damos las gracias en nombre de tu Hijo adorado. Amén. Queridos hermanos y hermanas, estamos despedidos de este medio otra vez y ya pronto estaremos reuniéndonos en persona. Esa es mi esperanza. Vamos a esperar en el Señor para que el Señor nos muestre cuándo es el momento preciso para que así nosotros podamos reunirnos en paz, en gozo, en amor y sobre todo en una seguridad de que todos vamos a compartir un momento de adoración para el Señor. Muchas gracias y que Dios los acompañe. Gracias.